Saludos y bendiciones. Continuamos entonces con esta hermosa clase de lo que es el conflicto entre dos reinos. Estamos estudiando lo que es el nombre de Jesús bajo el término onoma. Y no solamente el nombre de Jesús, sino los nombres de los individuos y los títulos que los individuos hoy en día tienen en esta parte del mundo. Gracias a Dios, nosotros no sabemos qué es obedecerle a un rey, el cual, justa o injustamente, sencillamente hay que obedecerle, porque si no, bueno, nos quita la cabeza de encima de nosotros. Donde existen los reyes, son las cosas así, sencillamente se obedece. En esta parte del mundo, muy especialmente ahorita Venezuela, alguien dijo que aquí no había democracia, sino un exceso de democracia. Más que democracia, un libertinaje. Ahora, en Cristo Jesús las cosas no son así. Aplicado a nosotros como creyentes, escuche, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar y podamos entender y aceptar, y el otro detalle, la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado, Filipenses 2:9, y que fueron, transferidos al creyente por el pacto de sangre. Si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como, que ya los estudiamos aquí, en la materia de cristología, redención, hay que repasarla, remisión y propiciación, y que tales incidentes trajeron como resultado la regeneración que de ella emanó la justicia y la vida de Dios a mí, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser coheredero, y por la heredad se me fueron transferidos por pacto de sangre toda la, autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión. De majestad el pronunciar el nombre de Jesús. Dígalo como lo diga en el idioma que quiera. Es decir, si lo que Jesús tiene, yo no estoy claro que yo lo tengo también, Pedro, de nada me sirve tenerlo. Es decir, la posición que Jesús tiene, tú y yo la tenemos. La posesión que Jesús tiene, tú y yo la tenemos. Aquí cobra fuerza la analogía que yo he hecho, que si le sacamos una gota de sangre de la oreja a un individuo, ¿sí?, y le sacamos una gota de sangre del dedo del pie y le hacemos un examen de hemoglobina, ¿dónde cree usted que tiene más hemoglobina? ¿En la oreja o en el dedo gordo del pie? ¿Dónde hay más hemoglobina? ¿En cuál de las gotas de sangre? Es decir, si la oreja es del cuerpo donde está el pie y el pie es el cuerpo donde está la cabeza, tienen que tener la misma hemoglobina. Entonces, si Cristo tiene, ¿qué tiene? Autoridad, carácter, rango, majestad, el poder, la excelencia y la posición y posesión, tú y yo también la tenemos. Amén. Amén. Ese es el problema, que Cristo la tiene y Él la cree y a nosotros nos cuesta creer. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando yo uso el nombre de Jesús, sin tener en cuenta estos conocimientos, sin estar claro en todo esto, entonces estoy tomando el nombre de Dios, Jesús, en vano. Y hasta cierto punto es un delito. Es como que usted es hijo o hija del alcalde y usted llega a una farmacia con una
orden médica y dice, el alcalde me mandó a que me entreguen esto. Ya va, la farmacia es de un socio del alcalde. ¿Qué cree usted que van a hacer ahí? ¿Qué cree usted que van a hacer? Por la posición, el rango, el señorío, por el enlace que hay, tienen que entregarle a usted lo que usted está pidiendo porque usted está autorizado. ¿Sí? Documentos, sellados, firmados y todo. Entonces, nos falta conocer un poco más a Jesús y nos falta conocernos a nosotros mismos para ubicarnos en la posición que ya estamos ubicados, para asumir lo que ya somos. Entonces, eso nos lleva a estudiar, a escudriñar, conocer y aceptar lo que ya es. Que yo no lo conozca, entiendo. Pero que lo conozca y no lo acepte, no lo asuma, también entiendo que no tiene fe o que no estás usando la fe. Pero conocer y aplicar y moverte en fe en ello es lo que va a mover a Dios, a favor suyo y a favor mío. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, en el libro de los Hechos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Es el caso de unos exorcistas que trataron de tomar la autoridad del nombre de Jesús. Oiga, trataron de tomar, no se les había delegado. Una cosa es delegación, una cosa es que tú estás autorizado para y otra cosa es que tú quieras tomar posesión de. Sin ser constituidos ni regenerados, no eran hijos de Dios, no eran herederos de los beneficios del nuevo pacto. Los exorcistas conjuraron a los demonios, en el nombre de Jesús, que profesa Pablo. Los demonios dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Eso está en Hechos 19, 13 al 16. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que le quisieron decir fue, conocemos la posición y posesión que Jesús y Pablo tienen. ¿A quién representan? Pero ¿quiénes son ustedes? Es decir, ¿a quiénes representan? ¿Quién los ordenó? ¿Quién les delegó? En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para ejercer autoridad? Representando a la persona de Jesús. Por causa de ellos no haber sido regenerados, constituidos, ni herederos de los beneficios del nuevo pacto, no podían ni debían ejercer autoridad, ignorar los derechos y los deberes de la autoridad en relación al nombre. Esto les trajo graves resultados. Salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos, totalmente derrotados. Mi consejo como maestro es, no trates de ejercer autoridad en el nombre de Jesús si no se te ha iluminado las verdades y propiedades del nombre. Cuando Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, lo que quiso decir fue, todo lo que pidas en mí, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, yo te lo daré, porque me llevas a mí como representante legal. Eso está en Juan 14, 13 y 15, 16 y 16, 23. Y al mencionar en mi nombre, echarán fuera demonios. Lo que quiso decir fue, bajo mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión que les ha sido transferido por causa del pacto de sangre, echarán fuera demonios. Nótese, echarán fuera demonios. El detalle es que nosotros nos hemos puesto
a atar demonios. Ya va. ¿A nosotros se nos llamó a atar demonios, Rafaelito? No. Y entonces, ¿qué carrizo hacemos atando demonios si no se nos ordenó eso? Ese es el detalle. ¿Qué hacemos los que nos viene en? Ya usted sabe lo demás. Ya lo interpretaron, ya lo dijeron ahí. Entonces, tenemos que hacer lo que se nos ordenó, bajo el nombre que se nos ordenó y entendiendo la posición, rango, majestad, señorío que tiene el individuo que nos llamó. Amén. Y para esto tenemos que estar en santidad, porque le digo algo, los demonios son entes morales libres, los cuales nos conocen muy bien, no porque sean omniscientes, sino porque tienen muy buena investigación sobre nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos en condiciones de pecado y queremos echarlo fuera de un lugar, ellos nos van a decir: mira, ¿y qué vienes tú a echarme fuera aquí? Si tú le agarraste 2 metros en la finca Pedro. ¿Qué tú vienes a echarme de fuera de aquí? Si tú le agarraste a Rafaelito 2 sacos de quinchoncho y no se los quieres pagar. ¿Qué me vas a echar tú fuera aquí? Si tú te las pasas enamorando a las muchachas y queriendo estar con ellas. ¿Sí? Eso lo saben los demonios. ¿Qué me vas a echar tú fuera? Si tú andas en esto, en lo otro y en lo otro. Y entonces la gente va a salir avergonzada. Hay un testimonio en las redes de un hombre muy usado en milagros, en sanidades, en muchas manifestaciones. Y se endemonió a una persona en la actividad, en la campaña donde estaba. Y resulta que el hombre fue a echar fuera al demonio y el demonio le dijo: tú no me puedes echar fuera aquí. Y él le dijo: ¿por qué? Porque tus ojos son míos. ¿Qué le dijo? Que se la pasaba viendo ¿qué? Algo, lo que no debe ver. Y el hombre, mire, cerró su pico y se fue. Porque le dijo una verdad. Entonces, el pasaje citado en Filipenses 2, 9 y 11, en una forma parafraseada, lo que quiere decir es lo siguiente: y le dio un nombre, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que todo esto indica un señorío que es sobre todo nombre, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, para que en el nombre que se le dio a Jesús, es decir, para que en la autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, del griego Kyrios, para la gloria de Dios Padre. Nota, haciendo una síntesis del desarrollo, el nombre al cual se refiere Filipenses es señorío, que Jesús recibió, que indica su posición que él ahora tiene y su posesión, que es toda autoridad, todo señorío, todo dominio de lo que está arriba en el cielo, excepto de Dios, de lo que está abajo en la tierra, excepto el Espíritu Santo, y de lo que está debajo de la tierra, lo que está en los infiernos. Entonces, entendiendo ese Señor con el cual nosotros le servimos y moviéndonos en lo que Él nos llamó a hacer, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay miseria, no hay obstáculo que no pueda ser quitado, apartado, cuando usamos correctamente el nombre de Jesús, conociendo todo lo que les he dicho. Cabe destacar que la médula o la realidad central de toda esta verdad que acabo de presentar en relación al nombre está en que como heredero de los beneficios del reino de Dios, camine en los principios de dicho reino. De nada me sirve el que adquiera todo el conocimiento en relación a los
incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, que son redención, remisión, propiciación, el que sea heredero de los beneficios de la regeneración, sino camino en una vida de sumisión, sujeción y obediencia, que es relativo a una vida de santidad total. La vida de lealtad ante Dios es un principio inalterable para operar en las dimensiones del reino. Apropiándome del nombre de Jesús, reitero, diga como lo diga y exprese como lo exprese, el nombre, aún en diferentes idiomas, si la lealtad, el honor hacia Dios no está por delante de nada, nos sirve el pronunciar el nombre de Jesús, porque no es el nombre el que tiene poder. ¿Qué es lo que tiene poder? La majestad, el rango, el señorío que tiene ese individuo, para nosotros llamado Jesús, para los griegos el Cristo y para los hebreos Yeshua. Supuestas posesiones de demonio en los cristianos. Vamos a ver. En ninguna parte las escrituras afirman que un cristiano nacido de nuevo, que es propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo, puede ser posesionado por demonios. El caso que Jesús presenta en Mateo 12, 43 y 45, cuando hace referencia al espíritu inmundo, no se refiere al creyente, ya que la iglesia no existía cuando ocurrió ese evento. En este pasaje de las Escrituras, Jesús se está refiriendo al estado postrero de inmundicia en la que caería la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Al terminar Jesús la narración del espíritu inmundo que sale del hombre y vuelve expresa: así también acontecerá a esta maligna generación. Específico. Así acontecerá, verso 45 de Mateo 12, 45. Así también acontecerá a esta maligna generación. Es decir, específico y determinante. No se le olvide que en este caso, cuando el espíritu sale de un cuerpo, anda por lugares vacíos, regresa otra vez a la casa. ¿Y cómo la consigue? Limpia, barrida, adornada, pero sola. Ahí está el detalle. Pero eso no se da ahorita, porque cuando un hombre o una mujer es liberado y recibe a Cristo como su Salvador, entonces esa casa como queda limpia, barrida y adornada, pero ocupada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Entonces, pregunto yo, ¿el Espíritu Santo es cualquier cosa? No. El Espíritu Santo es eterno, es infinito, es omnisciente, es omnipresente. ¿Y qué más? Me faltó una. La que faltó ya usted sabe, si no la estudia. Ahora, escuche. El mismo Espíritu Santo fue el que hizo, creó todo lo creado. Dios daba el dictamen es el verbo, pero el brazo ejecutor, el que ejecutó e hizo todas las cosas, incluyendo los seres que hoy en día son los demonios, los hizo seres antes perfectos, correctos, luego ellos se hacen demonios, a ellos los hizo el Espíritu Santo, y no los hizo superiores a él, todos son inferiores a él, y de paso están caídos. Entonces, ¿va a meterse un demonio en el cuerpo donde habita el Espíritu Santo? Nunca, jamás. Para los que saben de cacería, si agarramos y metemos aquí un tigre, una semana, orina, defeca por ahí, ¿será que logramos meter un burro por esa puerta de acá? ¿Podemos meter un perro? No. Entonces,
entienda, si desde el punto de vista de zootecnia, oye, estoy hablando fino, ¿no? De zootecnia, esto no funciona, en lo espiritual sí. El Espíritu Santo tiene que calarse a un demonio en el cuerpo que él habita, y que no solamente habita, que es propiedad de él, porque el término habitar, es decir, el término que tiene que ver con que el Espíritu Santo mora, el término morada no solamente es uno que vive ahí, sino que es dueño de la propiedad, porque el Espíritu Santo en nosotros no está alquilado ni está bajo convenio de, ¿cómo se dice esto cuando te prestan algo? Alquiler. No, te lo prestan. Comodato, no está en comodato tampoco, ni alquiler, es dueño de la propiedad. Porque de paso, lo que esa propiedad es ahora es gracias a la deidad. Pero el que entregó la libertad a ese hombre, el que quitó el pecado y colocó la justicia, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Ahora, en este pasaje de las Escrituras, Jesús se está refiriendo al estado postrero de inmundicia. Ya pasamos por aquí. La Biblia dice que nosotros como creyentes somos templo y habitación, casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Decir que un demonio puede posesionar a un creyente es estar en total contraste con los valores y las propiedades que tienen y encierran los términos morada y templo. Desde un punto de vista etimológico, pasemos a definir cada uno de ellos para una mayor comprensión del asunto. Morada viene del verbo oikeo, derivado de oikos, que indica casa o habitación. El término oikeo que Pablo utilizó para referirse al Espíritu Santo como el morador tiene que ver no solo con el que habita, sino con el dueño o propietario de la morada. Esto hace entender desde el punto de vista etimológico que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el creyente, sino que es dueño y señor absoluto de la morada. Primera a Corintios 3:16 y Efesios 2:22 y Santiago 4:5. Ahora, que nosotros, luego que somos templo y morada del Espíritu Santo, seguimos teniendo libre albedrío, sí, y nosotros decidimos si dejamos que el fruto del Espíritu surja, crezca, se mueva, para que luego entonces se manifiesten los dones si fuera necesario, pero también decidimos si seguimos, si contristamos y apagamos al Espíritu, y en vez de dejar que sea el fruto del Espíritu el que se mueva en nosotros, entonces dejamos que se muevan los frutos de la carne. Ya eso es responsabilidad de nosotros, no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es todo un Señor. Esta palabra se deriva del griego naos y fue utilizada en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo, el santuario donde se encontraba el arca del pacto, el Levítico 16, 15 y 16. Pablo hace uso de este término para hacer referencia de nosotros como templo o casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Primera a Corintios 3:16, podrían buscármela por ahí, hermano Rafaelito. Y segunda a Corintios, vamos solamente a primera 3:16 y segunda a Corintios 6:16 y Efesios 2:21 y 22 y Santiago 4:5. Por favor, leen todos los textos en su casa. Si un demonio mora o posesiona a un creyente, tal acción se catalogaría como un tipo de profanación. Pablo en 2 Corintios 6, 16 y 18 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Suéltala, Rafaelito. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese morar
es que él es dueño de esa propiedad. Ahora yo te la voy a poner facilita. Nosotros no somos tan espirituales como debiéramos de ser, Junior Quintero, pero te la voy a poner facilita. A ti, a todos los casados y a las que no están tan bien. Usted tiene esposa o esposo, novio o novia, y esa novia está comprometida con usted. En el caso de los que ya estamos casados, ya nos casamos, ¿será que usted le presta a su esposa a otro hombre fácilmente? Hablan los hombres. No. Ajá. Usted casada que está aquí, ¿será que usted le presta fácilmente su hombre a otra mujer? Entonces el Espíritu Santo sí tiene que prestar su lugar, su casa, para que se meta un demonio. Es decir, nosotros somos más moralistas, nosotros tenemos más, pudiéramos decir, pudor que el Espíritu Santo. Ok. Ahora la pregunta es, por favor, esta se la responden para adentro. Si usted ve a alguien que anda detrás de su esposa, no crea que no los hay, lo que pasa es que de repente usted no lo está viendo. Si usted ve a alguien que anda muy insinuoso, muy encimoso, muy cercano a su esposa, y de repente ve que ella como que le está haciendo casito por ahí, ¿qué haría usted? No lo diga. Y viceversa, ¿no? Si usted ve a una que anda por ahí atrás de su esposo, anda, como se dice aquí criollamente, sacándole fiesta, sacándole partido, y de repente lo ve a él muy receptivo, tomándolo muy en cuenta. ¿Será que usted no va a actuar? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? Aquí en Lara, en cuanto a esta área, hemos aprendido algo que se dice que papelón que yo me chupo no es melado de los demás. ¿Qué es papelón? Un tejo de dulce así grandote, que se saca de la caña de azúcar. Si en otros países no lo conocen, pues aquí se lo enseñamos. Ahora, entienda que todos nosotros, en el caso de la esposa, es su propiedad. En el caso de su esposo, es su propiedad, no lo es. ¿Y como que lo va a cuidar? Como propiedad suya que. ¿Y cree usted que el Espíritu Santo no nos va a cuidar como propiedad que somos? De Él. Entonces, el detalle está aquí. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviendo. Si retrocedemos unos versículos específicamente al 14 y 15 del capítulo referido a anteriormente, hallaremos un principio en el que se da un contraste total. El verso dice: ¿y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? O hay luz o hay tinieblas. No hay medio templo de luz y medio templo de tinieblas. Medio creyente salvo y la otra mitad perdido. ¿Sí? Nunca podrá haber tinieblas donde hay luz. Las tinieblas no prevalecen ante la luz. Juan 1:5. Es decir, la luz hace retroceder las tinieblas. Y de la única manera que las tinieblas avancen es cuando la luz retrocede. No hay otra forma. El verso siguiente dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? El término concordia viene del griego, es simponei o sinfonía, tiene que ver, de donde se deriva el castellano sinfonía, sinfónico, que indica armonía, al unísono, en total tonalidad. La sinfonía tiene que ver con el acuerdo, con el concertar, convenir, con lo común. Jamás estas características se podrán dar entre Cristo como representante del reino de la luz y Belial, Satanás, como representante del reino de las tinieblas. Según lo que hemos analizado, un creyente jamás podrá ser posesionado por un demonio. Puede ser influenciado, pero jamás podrá ser posesionado. Debemos aclarar que una influencia puede presentar rasgos
como una posesión. Y es allí donde está el engaño y la confusión de Satanás. Fácilmente una persona puede vomitar, expresar palabras, hacer ciertos gestos, no estar posesionado, sino influenciado. Estamos hablando de creyente. La definición entre una posesión e influencia es que en la posesión la persona pierde el conocimiento. En la influencia no. El relato bíblico dice que después de que Jesús liberó al endemoniado gadareno, estaba sentado al lado del maestro en su juicio cabal. ¿Y cómo estaba antes? Fuera de sí. Fuera de sí, desnudo, en las calles. El caso presentado en Mateo 16:23 y Marcos 8:33 que narra el espíritu en el cual Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, está muy aislado de la realidad de la iglesia. Tampoco se ajusta a ella. El término Satanás etimológicamente significa adversario, alguien que lleva la contraria. Este pudo haber sido el sentido que Jesús le dio al momento, no indicando que Satanás entró en Pedro, sino que Pedro se movió en una característica de Satanás, tratando de llevarle la contraria, en un supuesto que sea lo contrario, y Satanás sí entró en Pedro. Él no había nacido de nuevo, ni había sido redimido de pecado, ni era templo del Espíritu Santo. En conclusión, debemos descartar por completo la posesión de demonios entre los cristianos. Es un descaro y un engaño, una mentira, una falsedad en la cual he estado presente en servicios donde hacen supuestas liberaciones en cristianos, haciéndolos vomitar para supuestamente expulsar el demonio que estaba en ellos. Lo irónico del caso es que sí se ve la manifestación de vómito en los cristianos, pero todo esto es producto de la manipulación y de la manipulación del hombre. En otro caso, la influencia satánica. Ahora pregunto yo, ¿qué tiene que ver un vómito con un demonio? ¿Es que acaso los demonios son pájaros y están en el vómito y el vómito es como el nido de los pájaros? El demonio es un espíritu que tiene que salir en el nombre de Jesús cuando sabemos que es el nombre de Jesús. No necesita vomitar. ¿Vomitó el endemoniado gadareno? Pregunto. ¿Vomitó el niño, el otro que los discípulos no pudieron expulsarlo? Y así sucesivamente. En el tiempo del ministerio de Jesús y de Pablo, vomitaba la gente. ¿Por qué ahora? No es bíblico, no es escritural. Ahora, según el estudio que hemos realizado en relación a la morada del Espíritu y la concordancia o la concordia que no puede haber en Cristo y las tinieblas, se demuestra en lo absoluto que un cristiano nacido de nuevo con la justicia de Dios y el Espíritu Santo de Dios en él no puede de ninguna manera ser posesionado. El problema del caso es que estas manifestaciones se están dando en reuniones de hombres que han adquirido cierta credibilidad ante el pueblo y todo lo que hacen y dicen es aceptado por el pueblo con tanta credibilidad, pero cuando lo llevas a la escritura sagrada, pierde fuerza lo que hacen y quien tal acción haga. Maldiciones generacionales. Vamos a revisar esto y casi estamos terminando. Vamos volando.
las supuestas maldiciones generacionales en la iglesia. En el mundo sí existen, pero en la iglesia no. La enseñanza principal de la doctrina que se denomina maldiciones ancestrales está en que las cosas malas que nos suceden son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Una lista de cosas adversas se debe a maldiciones que nos llegaron simplemente por haber venido de una familia cuyo árbol genealógico fue infestado por la iniquidad. Según esta enseñanza, el árbol familiar de cualquier persona puede ser maldecido por el pecado de uno de sus miembros. Es decir, alguien en un árbol familiar comienza la maldición por medio de la desobediencia. La clave principal de esta doctrina se encuentra centrada en la palabra iniquidad. Según ellos, este término es una referencia a pecados graves y enraizados que atan a las personas aún después de convertirse. Estas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas de los antepasados. Lo que más me llama la atención es que los cristianos, después de ser convertidos y lavados por la sangre de Cristo, son expuestos a dichas maldiciones y que para salir de ellas le es necesario pasar por una sección para renunciar a dichas iniquidades. El primer método de limpieza en contra de las maldiciones generacionales que usan estos individuos es la de descubrir y quebrantar por medio de la repetición de oraciones. En segundo lugar, para que la diagnosis sea descubierta, se debe estudiar única y exclusivamente a alguien que tenga un ministerio de liberación. No existe eso en la Biblia. Son los únicos, según ellos, que te pueden evaluar. Nadie más lo puede hacer, ya que esto es como una especie de especialidad ministerial. Yo no sé dónde se hacen esas especializaciones, ¿no? En tercer lugar, es necesario que la persona que va a ser tratada debe traer un antecedente de iniquidad cometida por sus ancestros. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si la persona fue adoptada y no conoce su familia natural? ¿Vivirá todo el tiempo con esa maldición? ¿O si fue producto de una inseminación artificial? Ahora, otro de los graves errores de esta doctrina y de los que la enseñan es que los pasajes que utilizan son tomados, escuchen, tergiversados y sacados del contexto. Por ejemplo, Éxodo 25, 34, 7. ¿De qué sacerdocio estamos hablando? ¿Usted vive bajo el sacerdocio de Aarón? Yo no. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tú, Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34, 7, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa es la base bíblica que usan estos sujetos. Lo primero que debemos traer o tener claro es que el término hebreo que se utilizó en Éxodo 25 para referirse a la maldad
es el mismo que se usó en Éxodo 34:7 para hacer referencia a la iniquidad. Lo segundo es que visitar la maldad o la iniquidad significa que el castigo severo de parte de Dios pasaría de generación en generación por causa del pecado. ¿Por causa de qué? Del pecado transferido a las generaciones, y por causa del pecado transferido por un patrón de conducta, los tales aborrecerán a Dios. Es decir, la vida de Dios viene, voy acá, aborrecer a Dios. La vida de Dios viene sobre los que continuaban apartados de Él. Cuando alguien se arrepiente y renuncia al pecado e iniquidad, al no seguir los pasos de sus antepasados, entonces la bendición de Dios estaba disponible hasta 1000 generaciones. Éxodo 20:26. Según lo que hemos analizado, dicha iniquidad es un problema de conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda. La conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos, sin duda. El ejemplo bueno o malo de los padres afecta a los hijos, pero eso está muy lejos de decir que los pecados e iniquidades son heredados o traspasados por una vía genética o reproductiva. Lo que sí es transferible desde el punto de vista genético son las enfermedades, lo cual ha sido demostrado por la ciencia, pero esa es una maldición que se quebrantó, oiga, en la cruz por causa del pacto de sangre. Yo no soy heredero de mamá y papá, yo soy heredero de Dios, amén, y coheredero en Cristo Jesús. Y la sanidad es una herencia o una heredad de la cual puedo disfrutar. Según el profeta Isaías, ya Dios en Cristo, mediante el Espíritu Santo, se llevó mis iniquidades, por su conocimiento justificará. ¿Cómo justificará? Mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso está en Isaías 53:11. Ahora pregunto yo, si Jesús llevó mis iniquidades, mis pecados, ¿es para que yo los siga llevando? ¿Él hizo un simulacro o hizo algo correcto, exacto? Es decir, ¿él hizo una parodia, hizo un mimo allá en la cruz, o hizo una obra vicaria de verdad? Ahí está el detalle. ¿Tengo vicario o no tengo vicario? ¿Tengo redentor o no tengo redentor? ¿Tengo las propiedades de Jesús por causa de su sacrificio sustitutivo, o yo sigo siendo presa fácil del diablo y de los demonios? Ahí es donde está el detalle. Si yo, como hijo de Rafaelito, el vecino cada rato me pega, cada rato me pellizca, cada rato me da de patada, cada rato me tira por el barranco para abajo y me embarrial, y Rafaelito no hace por mí nada, papá, si yo no lo quiero. ¿Qué tú dices, Rafaelito? ¿Te gustaría que los hijos tuyos lo freguen así y tú te quedes de brazos cruzados? Ah, bueno. Pero Dios sí tiene que calarse, la verdad. Sus hijos llenos de demonios por ahí, de diferentes cuestiones, en maldición y cuantas cosas más. Dios no tiene fuerza, es para defendernos, será, digo yo, ¿no? Y me disculpan la ironía. Si Jesús llevó mis pecados y mis iniquidades, entonces, ¿a qué tengo que renunciar? ¿Podrá un hombre complementar lo que Jesús hizo por mí? Lo que Jesús hizo por completo en la cruz, ¿o es que
Jesús en la cruz del Calvario, Pedro pagó la cuota inicial y te toca a ti pagar los giros a punta de ayuno, de oración, de vigilia, diezmos, ofrenda y pacto. ¿Será así? Y de renunciar. Y de irte a encerrar por allá en el pico del cerro unos cuantos días para poder alcanzar el favor de Dios. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es completo. Ahora, por otra parte, hay que entender que por causa del nuevo pacto que se dio en Jesús, los hijos quedaron libres de las consecuencias que pudieran venir por causa de la desobediencia de los padres. De esa forma lo revela el profeta Jeremías, que dice Jeremías 31, 27 y 30. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, porque se dividieron las dos, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar y para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. En aquellos días no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad, que tiene que ver con el pecado, morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá dentera. ¿Sí? Quiere decir que cada uno va a pagar sus consecuencias. Es decir, las maldiciones generacionales se acabaron una vez que llegamos a Cristo Jesús, por supuesto. Mientras no estemos en Cristo Jesús, compañeros, estamos desprovistos. Estamos como un barco en el mar con todos los motores llenos de gasolina, pero sin timón. Al garete. Estamos como la camioneta de Rafaelito, muy buena, muy chévere, pero sin volante. Enmochada, prendida y girando, pero sin volante. ¿Por dónde nos vamos? Por el barranco que consigamos primero. Ahora, en conclusión, la Biblia es muy específica, o mi especificamento en todo el Nuevo Testamento no nos ofrece indicativo alguno, ni por ejemplo, ni por orden, ni por advertencia, ni por implicaciones de que los cristianos nacidos de nuevo han estado o están o estarán alguna vez bajo el poder de alguna maldición. Por lo tanto, se debe rechazar tal idea, tal falsa doctrina y considerarla como falsa. Ahora, una cosa es hombres que andan predicando falsa doctrina y otra cosa es que ellos sean falsos. Son dos cosas diferentes. Tenemos hombres de Dios, sí, pero que se descuidaron y andan en falsa doctrina. El hecho que anden en falsa doctrina se van para el infierno, pregúnteselo a Pablo. Si usted no me cree a mí, pregúnteselo a Pablo, que usted cree más en Pablo que yo. ¿Sí? Primera a Corintios, capítulo 3, verso 10 en adelante. Véanlo para que vean. ¿Qué le dice ahí? Los apóstoles que fueron seguidores de la doctrina de Cristo estuvieron en sus enseñanzas en total contraste con dicha doctrina. Pablo en Colosenses dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, no dice que nos va a librar, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, no vamos a tener, en quien tenemos ya redención por su sangre, el perdón de pecado. Colosenses 2,
Colosenses 1, 2 y 14. Y cierro con esto. En hebreo hay un texto que dice que nosotros somos herederos de eterna redención. Yo sé que ustedes leyeron el libro de Hebreo, pero ese texto, no sé si lo captaron, lo vieron, revisen. Nosotros somos herederos de eterna salvación. Y el término salvación, bajo el concepto de soterio o soteriología, es una salvación integral. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como salvados, bajo el término soterio o soteriología, nosotros estamos completos en Cristo Jesús. No necesitamos que nos hagan renunciar o ponernos a renunciar supuestas maldiciones generacionales. Ya no están. Primera a Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron y algunas fueron las que... Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Y todas son todas. Todas han sido hechas nuevas. Es decir, salvación bajo el término soteriología. Salvación integral. Libre del pecado, libre del demonio, libre de toda posesión, libre de enfermedad, libre de los pecados, pero van a estar acechando. Al igual que los demonios van a estar acechando, al igual que la enfermedad va a estar acechando, al igual que la pobreza va a estar acechando. Depende de ti y depende de mí si nos entregamos. Amén o ayayay. Pregunto yo, todos los hombres que estamos casados, estamos exceptos, no estamos en posibilidad de caer con otra mujer que no sea la de nosotros. Todas las mujeres que están casadas están imposibilitadas, ellas no tienen ojos sino solamente para nosotros. Bueno, el caer no depende del esposo ni de la esposa, depende de cada quien. Entonces, el caer nosotros como cristianos en estos detalles y en estos errores no depende de Dios ni depende del Espíritu Santo que está en nosotros. Depende de nosotros que no ocupemos nuestro espacio, nuestro lugar y que no nos demos nuestro puesto. Bendiciones. Hemos terminado esta materia también.